Hay un tipo de soledad que no se cura con compañía. Puedes estar rodeado de gente, en una sala llena, con familia, con amigos, y aún así sentir ese vacío que te corroe por dentro. Carl Jung lo descubrió cuando tenía 8 años y nunca lo olvidó. Me sentí solo porque sabía cosas que los demás no querían saber. Y pasó toda su vida investigando por qué las personas más profundas, más conscientes, más auténticas, son precisamente las que sufren la soledad más devastadora. Lo que voy a revelarte en los próximos minutos va a cambiar completamente tu relación con ese vacío. Porque tal vez no estés solo por casualidad. Tal vez estés solo porque estás despertando. Piensa en la última vez que intentaste compartir algo que realmente te importaba. Algo profundo, algo que sentías en el alma. Y la persona con la que hablabas te miró con esa expresión, ya sabes cuál. Esa mezcla de incomodidad y distancia, como si hubieras dicho algo inapropiado. Y después te sentiste ridículo. ¿Por qué dije eso? Era demasiado intenso, demasiado extraño. Pero espera, porque lo que sentiste en ese momento no fue rechazo personal, fue algo mucho más profundo. Jung lo llamaba la imposibilidad del encuentro auténtico. La mayoría de las personas vive en la superficie. Conversaciones sobre el clima, sobre el trabajo, sobre noticias, sobre cualquier cosa que no requiera mirarse por dentro. Y tú intentas hablar de lo que realmente importa, de lo que sientes, de lo que piensas cuando estás a solas contigo mismo a las 3 de la mañana, de tus dudas existenciales, de tus miedos más profundos. Y te das cuenta de que no hay nadie ahí. No porque las personas sean malas, sino porque simplemente no están en esa frecuencia. Jung escribió algo devastador en sus memorias. La soledad no nace porque uno no tenga a nadie a su alrededor, sino porque las cosas que a uno le parecen importantes no puede comunicarlas a los demás, o considera válidas ideas que los demás tienen por improbables. Lee eso otra vez. La soledad no es ausencia de personas, es ausencia de comprensión. Y aquí viene lo que nadie te dice. Esa soledad que sientes no es una maldición, es una señal de que estás en un proceso que Jung llamaba individuación, el proceso de convertirte en quien realmente eres. Déjame explicarte algo que va a sonar duro, pero es verdad. La mayoría de la gente no quiere conocerse a sí misma, no de verdad, porque conocerse a sí mismo implica enfrentar todo lo que has estado evitando, tus miedos, tus contradicciones, tu sombra. Jung dedicó su vida a estudiar esto y descubrió algo perturbador. El ser humano promedio prefiere vivir identificado con una máscara social, con un personaje, antes que enfrentar la verdad de quién realmente es. Llamó a esa máscara la persona, no en el sentido de persona humana, sino de personaje. Es el rol que interpretas todos los días: el empleado, el padre, la madre, el profesional, el amigo simpático. Y ese personaje funciona. Te da un lugar en el mundo, te da aceptación, te da seguridad. Pero hay un problema. Ese personaje no eres tú. Es una construcción, una adaptación, una forma de sobrevivir socialmente sin tener que mostrarte de verdad. Y cuando empiezas a cuestionarlo, cuando empiezas a sentir que hay algo más profundo en ti que ese papel que interpretas, ahí comienza la soledad verdadera. Porque las personas a tu alrededor siguen relacionándose con tu máscara, pero tú ya no estás ahí. Estás empezando a despertar. Jung lo vivió en carne propia. De niño sentía que había 2 personas dentro de él. Una que jugaba con otros niños y hacía lo que se esperaba de él, y otra, mucho más vieja, mucho más sabia, que observaba todo desde adentro con una tristeza profunda. Esa segunda persona sabía cosas, sentía cosas, percibía cosas que nadie más parecía ver. Y eso lo convirtió en un niño solitario. Pero escucha esto. Esa soledad no era porque hubiera algo malo en él. Era porque estaba más consciente, más despierto, más conectado con algo que la mayoría prefiere ignorar. Y lo mismo te está pasando a ti. Ahora bien, aquí es donde todo se vuelve más oscuro, porque hay 2 tipos de soledad según Jung,
y necesitas entender la diferencia. La primera es la soledad elegida. Es retirarte del mundo temporalmente para encontrarte contigo mismo, para reflexionar, para integrar experiencias, para descansar del ruido externo. Esa soledad es sanadora, es necesaria, es profundamente nutritiva. Jung decía, la soledad es tremendamente bella porque es profundamente libre. Cuando estás solo por elección, puedes ser completamente tú, sin máscaras, sin pretensiones, sin tener que adaptar tu energía a la de otros. Pero hay un segundo tipo de soledad, y esta es brutal. Es la soledad impuesta, la que sientes cuando estás rodeado de personas pero ninguna te ve realmente, cuando intentas conectar y chocas contra muros de incomprensión, cuando sientes que hablas un idioma que nadie más entiende. Esa soledad no es bella, es dolorosa, es desesperante, es como estar en una prisión invisible. Y aquí está la paradoja junguiana más difícil de entender. Esa soledad dolorosa es precisamente el camino hacia la libertad. ¿Por qué? Porque te está forzando a dejar de buscar tu valor en la aprobación externa. Te está obligando a construir tu centro desde adentro. Mira, estamos construyendo algo especial aquí. Una comunidad de personas que no tienen miedo de mirar hacia adentro. Estamos cerca de llegar a 500 suscriptores, y cuando eso pase, voy a liberar contenido exclusivo en el área de miembros. Proyectos profundos sobre Jung, sobre la sombra, sobre cómo navegar este proceso de despertar sin perderte en el camino. Si esto resuena contigo, suscríbete. Quiero que formes parte de este viaje. Ahora, volvamos, porque hay algo aún más perturbador que necesitas comprender. Jung observó algo que cambió completamente su visión de la psicología. Descubrió que las personas más espirituales, más conscientes, más auténticas, atraviesan periodos de soledad intensa justo antes de grandes transformaciones. No es coincidencia, es parte del proceso. Lo llamó la noche oscura del alma, un concepto que tomó prestado de los místicos, pero que él entendió desde la psicología profunda. Funciona así. Cuando estás en proceso de individuación, cuando estás dejando atrás tu viejo yo para convertirte en tu yo auténtico, hay un periodo en el medio donde no eres ni uno ni otro. Has soltado la máscara, pero todavía no has integrado completamente tu verdadero ser. En ese espacio intermedio, la soledad es absoluta, porque ya no encajas con quienes eras antes. Tus viejas amistades ya no resuenan contigo. Tus viejos intereses te aburren. Tus viejas formas de relacionarte te parecen superficiales. Pero tampoco has encontrado todavía a tu nueva tribu, a las personas que vibran en tu nueva frecuencia. Estás en el limbo, en el desierto psicológico. Y aquí viene lo brutal. Mucha gente se rinde en este punto. El dolor de la soledad es tan intenso que regresan corriendo a sus viejos patrones. Vuelven a ponerse la máscara, vuelven a las relaciones superficiales, vuelven a vivir en piloto automático, porque al menos ahí hay compañía, aunque sea falsa. Pero Jung decía algo poderoso. La gente hará cualquier cosa, no importa cuán absurda, para evitar enfrentar su propia alma. Y la soledad es precisamente el espacio donde tienes que enfrentar tu alma, sin distracciones, sin escapes, sin máscaras que te protejan. Solo tú, con todo lo que eres, con todo lo que no quieres ver. Y eso aterroriza. Si te identificaste con algo de lo que dije hasta ahora, escribe en los comentarios la palabra despertar. Solo eso. Es un acto de reconocimiento, de aceptar que estás en este proceso. Y cuando lo hagas, algo va a cambiar en ti. Porque nombrar lo que estás viviendo es el primer paso para transformarlo. Escribe despertar. Ahora déjame contarte algo que Jung descubrió y que va a cambiar tu perspectiva sobre esta soledad. Él se dio cuenta de que la soledad más profunda no viene de estar solo físicamente, viene de estar desconectado de tu propio inconsciente. ¿Qué significa esto? Jung entendía la psique como un iceberg. La parte consciente, lo que conoces de ti mismo, es solo la punta, el 10%. Debajo hay un océano inmenso de contenido inconsciente. Tus instintos, tus sueños, tus deseos reprimidos, tus potenciales no desarrollados.
Y para la mayoría de las personas hay un muro entre esas dos partes. Viven completamente identificados con su ego consciente e ignoran todo lo demás. Pero cuando empiezas el proceso de individuación, ese muro empieza a desmoronarse y comienza el diálogo entre el consciente y el inconsciente. Y aquí está el secreto. La verdadera compañía no viene de afuera, viene de adentro. Viene de establecer una relación viva con tu propio mundo interior. Jung lo dijo explícitamente. Solo se volverá clara tu visión cuando puedas mirar dentro de tu propio corazón. Quien mira afuera, sueña. Quien mira adentro, despierta. Cuando estableces esa conexión interna, la soledad externa deja de ser devastadora, porque ya no estás solo. Estás acompañado por todas las partes de ti que habías ignorado. Por tu sombra, por tu niño interior, por tus arquetipos, por tu sabiduría ancestral, por tu potencial no realizado. Y esa compañía interna es mucho más profunda, mucho más real que cualquier relación superficial externa. Pero llegar ahí requiere atravesar el desierto, requiere soltar la necesidad de validación externa, requiere sentarte contigo mismo aunque sea incómodo, y la mayoría no está dispuesta a hacerlo. Por eso Jung también decía, la soledad es peligrosa, es adictiva. Una vez que te das cuenta de cuánta paz hay en ella, no quieres lidiar con la gente. Y hay verdad en eso. Cuando encuentras esa plenitud interna, cuando dejas de necesitar desesperadamente la aprobación externa, el mundo social te parece agotador, superficial, innecesario. Pero espera, porque aquí hay una trampa. El objetivo del proceso de individuación no es convertirte en un ermitaño, no es aislarte del mundo, no es despreciar las relaciones humanas. El objetivo es integrarte, convertirte en un todo completo que puede relacionarse con otros desde la autenticidad, no desde la necesidad. Jung lo explicaba así: cuando completas tu individuación, ya no buscas en los demás lo que te falta, ya no proyectas, ya no demandas, ya no te vacías esperando que otros te llenen. Te relacionas desde la plenitud, desde la libertad, desde la elección consciente. Y ahí las relaciones se transforman completamente. Ya no son dependencias disfrazadas, son encuentros genuinos entre dos seres completos. ¿Desde dónde estás viviendo esto ahora mismo? Importa, porque este mensaje está llegando a personas en todo el mundo hispanohablante que están atravesando este proceso de soledad y transformación. Escribe tu ciudad en los comentarios. Buenos Aires, Madrid, Ciudad de México, Bogotá, Lima, Santiago, Caracas, Quito, San José, Montevideo. Quiero ver hasta dónde llega esta comunidad de almas que no tienen miedo de caminar solas para encontrarse. Te voy a contar algo que Jung vivió y que ilustra perfectamente todo esto. En 1913, Jung tenía 38 años. Estaba en la cima de su carrera, era famoso, respetado, tenía familia, pacientes, reconocimiento internacional. Pero por dentro estaba muriendo, porque seguía interpretando un papel, el papel del psiquiatra exitoso, el discípulo de Freud, el hombre adaptado. Y un día algo se rompió. Rompió con Freud, rompió con el establishment psicoanalítico y se sumergió en lo que él llamó su confrontación con el inconsciente. Fueron años de soledad absoluta, de crisis, de enfrentar visiones, sueños e imágenes que lo aterrorizaban, de sentir que estaba perdiendo la cordura. Dejó de ver a sus amigos, se alejó de sus colegas, se encerró en su casa y en su propio mundo interior. Y todo el mundo pensó que se había vuelto loco. Pero él sabía que estaba haciendo lo único que podía hacer. Estaba descendiendo a su propio infierno personal para encontrarse con quien realmente era. Y cuando emergió de esa experiencia, ya no era el mismo. Ya no era el Jung que todos conocían. Era algo mucho más profundo, mucho más auténtico, mucho más completo. Y de esa crisis nació toda su obra. El inconsciente colectivo, los arquetipos, la individuación, la sombra.
Todo lo que revolucionó la psicología profunda surgió de esos años de soledad devastadora. Jung lo resumió después con una frase: la soledad tiene dos caras, y como bien nos dice una de ellas, es fundamental para conocernos a nosotros mismos y saber estar con nosotros mismos. Esa soledad terrible que vivió no fue un castigo, fue un proceso de gestación, como una oruga en su capullo. Tuvo que estar solo, aislado, aparentemente muriendo, para poder transformarse en lo que realmente era. Y tal vez eso es exactamente lo que te está pasando a ti. Tal vez no estás sufriendo, tal vez te estás transformando. Ahora bien, aquí viene la parte más esperanzadora. Jung también descubrió algo maravilloso. Después de esos periodos de soledad intensa, cuando las personas completan una fase del proceso de individuación, empiezan a atraer relaciones completamente diferentes. Ya no atraen a personas que necesitan ser salvadas, ya no atraen a personas superficiales, ya no atraen relaciones basadas en la codependencia o en las máscaras sociales. Empiezan a atraer a otras almas individuadas, a personas que también han hecho el trabajo, que también han atravesado su propia noche oscura, que también conocen la soledad del despertar. Y esos encuentros son diferentes, son profundos, son reales, son nutritivos. Jung lo llamaba la constelación del self. Cuando te alineas con tu verdadero ser, el universo conspira para ponerte en contacto con otros seres alineados. No es magia, es energía, es frecuencia, es resonancia. Cuando vibras en autenticidad, atraes autenticidad. Cuando vibras en profundidad, atraes profundidad. Pero primero tienes que atravesar el desierto. Primero tienes que soltar las relaciones que estaban basadas en tu falso yo. Primero tienes que estar dispuesto a estar solo. Y aquí está el punto crucial. La soledad deja de ser sufrimiento cuando dejas de resistirla, cuando la aceptas como parte del proceso. Cuando entiendes que no estás siendo castigado, estás siendo preparado. Jung escribió: el encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. Pero para que ese encuentro verdadero suceda, primero necesitas saber quién eres, y eso solo se descubre en soledad. Déjame darte algo práctico que Jung recomendaba hacer durante estos periodos de soledad. Él decía que la soledad no debía ser pasiva. No se trata solo de estar solo y sufrir. Se trata de usar ese tiempo para trabajar activamente con tu inconsciente. Una de sus técnicas favoritas era lo que llamaba imaginación activa. No es meditación pasiva, es un diálogo consciente con las imágenes y símbolos que emergen de tu interior. Funciona así. Te sientas en silencio, dejas que surja una imagen, una emoción, una sensación. Y en vez de reprimirla o analizarla, le dialogas con ella. Le preguntas qué quiere decirte, qué representa, qué necesita de ti. Y lo que descubres es extraordinario, que dentro de ti hay una sabiduría mucho más profunda que tu ego consciente. Hay guías internos, arquetipos, voces de tu alma que han estado esperando que las escuches. Jung pasaba horas haciendo esto, escribiendo, dibujando, esculpiendo, dándole forma a esas imágenes internas. Y gradualmente esas partes de sí mismo que habían estado fragmentadas empezaron a integrarse. Esa es la clave. La individuación no es volverse perfecto, es volverse completo. Es integrar todas las partes de ti que habías negado, reprimido o ignorado. Y eso solo puede hacerse en soledad, porque requiere honestidad brutal. Y nadie puede ser brutalmente honesto consigo mismo cuando está constantemente preocupado por cómo lo ven los demás. Entonces, volvamos al principio. Hay un tipo de soledad que no se cura con compañía, porque no es una enfermedad, es un proceso de nacimiento. Estás muriendo a quien creías que eras para nacer en quien realmente eres. Y todos los nacimientos suceden en soledad, en la oscuridad, en el silencio. Carl Jung lo vivió, lo estudió, lo enseñó y dejó un mapa para quienes atraviesan este camino. La soledad que sientes no significa que estés roto, significa que estás despertando, que estás dejando de conformarte con relaciones superficiales, que estás buscando algo más profundo, más real, más auténtico. Y sí, ese camino es solitario, porque la mayoría no está dispuesta a caminar contigo, porque la mayoría prefiere seguir dormida.
Pero del otro lado de esa soledad hay algo que la mayoría nunca experimentará. Hay libertad, hay autenticidad, hay plenitud. Hay la capacidad de estar contigo mismo sin necesidad de distracciones, sin necesidad de validación, sin necesidad que nadie más te complete, porque ya estás completo. Jung lo dijo con una frase que resume todo: no hay luz sin sombra, ni totalidad psíquica sin imperfección. Tu soledad no te hace imperfecto, te hace completo, porque estás dispuesto a enfrentar todo lo que eres. No solo las partes bonitas, también las partes oscuras, las partes rotas, las partes que asustan. Y cuando integras todo eso, cuando abrazas tu totalidad, la soledad deja de ser una maldición. Se convierte en un refugio, en un espacio sagrado, en el lugar donde finalmente puedes ser tú mismo. Si este video te removió algo, si te sentiste reflejado en esta soledad del despertar, compártelo con alguien que también esté atravesando este proceso. Porque aunque caminemos solos, saber que otros caminan caminos similares hace el viaje un poco menos pesado. Y recuerda lo que Jung sabía desde niño: la soledad no es el problema, es la puerta.